En el sermón de hoy, el sermón número 4 de esta serie de Hebreos, vamos entonces a leer versículos 7 al 19 del capítulo 3 de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En este pasaje, el autor presenta tres ideas principales. Primero, una advertencia. Segundo, un recordatorio. Y tercero, ánimo para sus lectores. Y en realidad estas tres cosas son fundamentales en la vida espiritual. Y no debemos ignorarlas. En la cultura hebrea, el corazón es el centro de todas las cosas. El corazón es el asiento de la voluntad, de los sentimientos, de las emociones, de la vida moral. El corazón en la cultura hebrea y en el contexto bíblico es todo. De ahí que Proverbios 4:23 lanza estas palabras: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, todo aquello que para ti es importante y le tienes los ojos puestos encima todo el tiempo, todo aquello que tú eres celoso y que proteges, porque no quieres que se te extravíe o se te pierda. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Necesitamos un corazón suave, tierno para Dios. Necesitamos un corazón que vaya en búsqueda del corazón de Dios, de tal manera que pueda Dios decir, así como dijo con el rey David, antes que éste fuera rey: he hallado un varón conforme a mi corazón. Qué hermosas palabras. Es un testimonio que el mismísimo Dios da acerca de este joven. En aquel entonces David, antes de ser rey, era un joven, un varón conforme al corazón de Dios. Necesitamos un corazón tierno, necesitamos un corazón que busque el corazón de Dios, necesitamos un corazón que esté conectado con nuestros hermanos para amarnos unos a otros. Fíjense, una persona puede padecer de arteriosclerosis y no aparentar su padecimiento. El endurecimiento de las principales arterias que conducen el oxígeno al cerebro y también a otras partes principales del cuerpo. Y de repente hay un ataque fulminante y el individuo muere. Un ataque al corazón. Y algunas veces es debido al colesterol, a la grasa, al calcio. Las venas, las arterias se endurecen y no llega. Entonces la sangre que bombea el corazón a todo el cuerpo no se mueven. Y puede una persona morir. Por fuera se ve bien, pero por dentro tiene un corazón endurecido, podría decirse. Y es lo mismo en el terreno espiritual. Yo creo que dentro de nuestra iglesia y todas las iglesias hay personas que asisten regularmente, pero tienen un corazón endurecido para Dios. El autor de Hebreos hace un llamado a los cristianos judíos a que tengan cuidado de sí mismos, pues podrían endurecer su corazón a la palabra de Dios. Presten atención, cuiden su corazón, es lo que está gritando el escritor a sus lectores cristianos judíos. El escritor ha presentado en los primeros 3 capítulos a Jesucristo como superior, como mejor que los profetas, que los ángeles y aún que Moisés. Cristo es mejor que ellos. Y se detiene en la exposición doctrinal que viene presentando para hacer un llamado a sus cristianos o a los lectores. Y aquí él inserta esta porción donde él hace un llamado, una exhortación vehemente. No es un llamado tímido, es un llamado fuerte que hace. Usa palabras que deben provocar la reflexión, la meditación y el cambio de quienes las leen y las escuchan. En Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el autor invoca al Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Muy pocas veces
leemos en las Escrituras un llamado parecido a este. Lo que voy a decir no es lo que yo pienso, no es mi opinión, es lo que está diciendo el escritor. Lo que quiere es provocar en sus lectores, en los que están escuchando este relato, la palabra escrita en Hebreos, es llamarlos a un cambio de actitud. Como dice el Espíritu Santo, noten, lo presenta en tiempo presente. No como dijo o como va a decir, sino ahora el Espíritu Santo está hablando ahora. Esto es el Espíritu Santo que está diciéndolo. Es lo que está presentando a los lectores. Lo que debe hacer es que si están con los pies hacia allá, el Espíritu Santo quiere que sus lectores se acomoden y escuchen. Esto es palabra de Dios. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. En este pasaje, en esta porción, el escritor emplea 2 veces esta frase: no endurezcan su corazón. Hay una acción determinada, hay una actitud deliberada que Él quiere que se corte y se termine. ¿Cuál es esa acción determinada y esa actitud deliberada? De no escuchar la voz de Dios. Por un oído me entra y por el otro me sale. Para mí eso no me importa. Sí, eso está allí, eso lo dice la Biblia, pero no me interesa. ¿Saben qué? Eso se llama endurecer el corazón. Ejerces tu voluntad propia para no creer y no obedecer al Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Noten esto. El endurecimiento del corazón no es algo que viene de afuera, por cosas de afuera, pero también es algo del corazón mismo y de mi voluntad. Yo determino endurecer mi corazón. Y entonces le echamos la culpa muchas veces a los demás o a las otras cosas. Es que en esa iglesia son un montón de hipócritas, comenzando con el predicador. Es probable que sea así, pero la relación es vertical, nuestra con Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y cómo llega a endurecerse el corazón? 3 cosas. El pecado. El pecado tiene la particularidad que endurece el corazón cuando nosotros permitimos y le damos rienda suelta a nuestros deseos. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que tú quieres. El pecado siempre te va a retener más tiempo del que tú pensabas. Y el pecado te va a costar más de lo que querías pagar. Y esa es la naturaleza del pecado. El pecado es atractivo. El pecado promete placer, satisfacción, alegría, gozo. La segunda cosa que endurece el corazón es la incredulidad.
Los israelitas habían visto milagros, milagros tras milagros, y pronto se olvidaban de ellos. Estaban en Egipto y el faraón dijo: no les voy a dejar ir. Y entonces vino Moisés y fue ejecutando obras portentosas. Dios actuando a través de Moisés. 10 señales. 10 señales. La última, la muerte del primogénito de los egipcios, menos de las familias de los israelitas que pusieron sangre de un cordero en las puertas de sus casas. Y el destructor pasó encima, y eso significa la palabra Pascua, pasar por alto. Y no hubo plaga de mortandad en los hogares de los israelitas. ¿No fue eso una obra de Dios? Pero pronto se olvidaron. El faraón dijo: que se vayan todos. Y cuando estaban en el desierto, el faraón dijo: pero ¿qué he hecho? ¡Qué locura! Mano de obra gratuita la he dejado ir. Vayan tras ellos. Y cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo y vieron el montón, la nube de polvo del ejército del faraón que venía tras ellos, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Se habían olvidado que Dios había hecho 10 milagros. ¿Dios no podía hacer algo para librarlos? Moisés dijo: miren ahora lo que Dios hará. Se abrió el Mar Rojo, cruzaron. Y estando en ese peregrinaje hacia la tierra prometida, empezaron a quejarse una y otra vez. Nunca estaban satisfechos. Es que nos has traído aquí a morirnos de hambre. Cae maná del cielo. Y este pan todo el tiempo estamos hastiados. Allá en Egipto teníamos ollas de carne. Envía golondrinas. Y comienza: esto. Tenemos sed. Hay agua que brota de la roca. Siempre quejándose. Nunca pudieron abrir su corazón a Dios. ¿Le suena eso a algo familiar? El escritor dice: no endurezcan el corazón. ¿Cuántas veces Dios no ha actuado en tu vida? Ponte a pensar. No es una pregunta retórica ni porque la tengo aquí, sino es real. ¿Cuántas veces Dios ha actuado en mi vida? Todo el tiempo. ¿Y no le voy a creer a Dios y a su palabra? No escuchar es la tercera causa del endurecimiento del corazón. El pecado, la incredulidad y no escuchar. No escuchar la voz de Dios es crucial. Dice Hebreos 5:11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No escuchamos. No prestamos atención. Gracias al Señor por el llamado que hizo Dios a través de nuestro hermano Mario esta mañana sobre la actitud y el comportamiento que debemos de tener en el momento en que estamos recordando el sacrificio del Señor Jesús, que es un momento en que nuestra mente debe estar conectada con el Calvario. Pero debemos estar concentrados y conectados, hermanos, con la palabra de Dios. Conectados a lo que Dios está diciendo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a ti en esta mañana? La dureza de corazón es la raíz de toda desconfianza en Dios. Un corazón endurecido no se derrite ni se ablanda a la palabra de Dios.
nada hace que penetre en ese corazón, que deliberadamente ha decidido no creer y no escuchar a Dios. Aférrense a Cristo. Es lo que dice Hebreos 10:23. Leo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Volviendo a Hebreos capítulo 3, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hubo un momento crucial en la historia de Israel cuando van al Sinaí, reciben las leyes, se constituyen como pueblo de Dios, una nación teocrática, y entonces dice Moisés: marchen, vamos a tomar posesión de la tierra que Dios nos ha prometido. Vamos. Y en unas cuantas semanas o meses llegan al punto donde ya iban a iniciar la conquista. Y entonces Moisés dice: vamos a enviar 12 espías que recorran la tierra. Ahí comenzó la incredulidad. Dios acepta. Regresan los 12 espías cargando frutos de la tierra. Es en realidad, dijeron ellos, una tierra que fluye leche y miel. Es productiva. Y dice el texto bíblico que entre dos traían cargando un racimo de uvas. Algo espectacular. Sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero no podemos tomarla. Es imposible. Los habitantes de esa tierra son gigantes y nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Ellos tienen ciudades amuralladas, murallas que llegan hasta el cielo. No podemos escalar. ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra? Es imposible. Ya se habían olvidado que Dios se especializa en lo imposible. Ya se habían olvidado que Dios es el Dios de los milagros, que no hay otro como Él, el eterno, el todopoderoso, el gran yo soy. Qué pronto se habían olvidado de qué clase de Dios tenían ellos. ¿No les suena eso familiar? Nuestro Dios muchas veces es un Dios que no pelea en las montañas, solamente en lo llano. Y hablo en términos figurados porque eso llegaron a pensar los israelitas en una ocasión. No, es que Dios no puede darnos victoria allá en la montaña, solo aquí en este terreno. Porque allá hay otros dioses. Los dioses de esa montaña son otros. Esa era la mentalidad de ellos. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. Está en todas partes. Nuestro Dios es el único Dios todopoderoso. Y ellos entonces endurecieron su corazón. Dice Hebreos capítulo 3 en el versículo 10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, noten esto, estas palabras han resonado en mi corazón toda esta semana mientras he leído repetidas veces cada mañana este pasaje bíblico, todos los días. Y dije, Hebreos 3:10, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Muchos cristianos siempre andan vagando en su corazón y no han conocido los caminos de Dios. Conocen frases,
conocen pasajes, pero no han conocido por experiencia propia. Como dijo Mario a esta persona que abandonó la iglesia, tu relación era con las personas, no con Dios. En una ocasión también sucedió algo semejante con otra persona hace muchos años. Y en ese momento sentí que el Espíritu Santo me usó en una parada de bus para exhortar a este hermano. Y yo le dije, pero si es que cuando venías a la iglesia, tú nunca llegabas a tiempo, tú eras inconstante en las reuniones, tú no participabas, tú no tenías relación con Dios. ¿Cómo vas a decir que yo no encontré a Dios? Si tú no tenías relación con Dios. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cargan una Biblia, pero no conocen a Dios. Cantan, se reúnen, ofrendan como una obligación, pero no conocen a Dios. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No tienen convicción y amor a Dios y a la palabra de Dios. No hay compromiso con Dios. ¿Saben qué? De la cultura católica traemos esa idea. Ya fui a misa, ya cumplí con Dios. Ya cumplí con Dios. Ser miembro de la iglesia no es venir el domingo o el otro día a reunión. Ser miembro de la iglesia es: yo soy parte del pueblo de Dios. No es que solo el domingo. Soy parte del pueblo de Dios. Tengo relación con Dios a través de su pueblo, mis hermanos en la fe. Y soy parte integral de esa familia en la fe. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Espíritu Santo. Números, capítulo 13. Dice así, Números 13. Presentan el reporte los espías, Números 13, el versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Anac era la raza de gigantes que pobló la tierra. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros con ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La incredulidad ve enemigos aún en su propia sombra. La incredulidad paraliza. Pero Dios había mostrado su fidelidad hacia ellos. Dios les abrió el camino seco a través del Mar Rojo para rescatarlos del ejército egipcio. Dios los guió, les alumbró y les protegió por medio de una nube
en el día y una columna de fuego en la noche mientras caminaban. Dios les alimentó milagrosamente con el maná y también con las codornices. Dios suplió milagrosamente de agua. Sin embargo, Israel no creyó a Dios. Y cuando Dios les dijo, tomen posesión, no creyeron. Números 14, versículo 27, por favor. Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. ¿Se dan cuenta? Dios determina que todos los de 20 años en adelante iban a morir, y transcurrieron 40 años. A partir de allí, en ese momento, en Cades Barnea, un lugar en el desierto, retrocedieron y estuvieron en el desierto 40 años. 40 años estuve disgustado con este pueblo, un pueblo rebelde, porque no le creyó a Dios. Volviendo a Hebreos capítulo 3, que estamos analizando la palabra de Dios, dice el versículo 12, mirad, hermanos, noten esto, es a los hermanos en Cristo a quienes se dirige el autor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El llamado que hace el Señor es hoy, y en realidad hoy es lo que importa. Mañana no sabemos, más tarde es incierto. Este es el momento, este es el instante, este es el día que el Señor nos dio. Hacer un cambio, a no endurecer nuestro corazón. Necesitamos recapacitar. Pensemos, está terminando el año 2019. Piense ahora, no lo digamos en voz alta, pero pensemos los hermanos que se han apartado en este año. El llamado del Señor es que permanezcamos fieles, firmes, aferrados a Él. El llamado del Señor. Aquí hay una palabra de advertencia, aquí hay una palabra de ánimo, y aquí también hay una esperanza. El Señor quiere introducirnos a la tierra prometida, a entrar a su reposo.
y no sea que alguno perezca en el desierto de esta vida. Nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia del Señor, y estamos en el desierto. Y nuestra Canaán espiritual es el cielo. Hay muchas dificultades ciertamente en la vida, muchas cosas que nos causan desánimo, pero mantengámonos aferrados a la palabra y creámosle a Dios. Nuestro Dios hace milagros, Él es el Dios de lo imposible.